Dele la gloria y la honra al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, y es santo su nombre. Toda la iglesia aplaudiendo al Rey de Reyes en este día. Provoque su presencia, celebre su presencia. Donde dos o más se congregan en el nombre del Señor Jesucristo, Él está en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de alabarte, de cantar tus maravillas, de cantar cuán grande eres, Señor. Gracias por el privilegio que nos diste esta mañana de abrir nuestros ojos, Señor, de estar aquí en tu casa celebrando tu presencia, porque culto significa celebración, significa fiesta, porque todo lo que hacemos es para ti, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, el señorío, la alabanza. Gracias, Padre, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Señor amado, solamente soy el instrumento, el portador, el mensajero de aquello que tú quieres hablar. Que tu palabra hoy traiga revelación a tu iglesia. Que las vendas de los ojos sean quitadas. Que los oídos de los sordos hoy sean abiertos. Que se abra el entendimiento de tu iglesia para que recibamos la santa y bendita palabra que tú quieres traer a través de tu sierva. Gracias, Señor. Háblanos, Padre mío. Toma el control de todo, Padre. Todo lo que se mueve en este lugar. Declaro, Señor, que estamos cubiertos con tu sangre preciosa, y reprendo en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de distracción, todo aquello que quiere impedir que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda caer en cada tierra. Prepara la tierra del corazón, que esta semilla caiga sobre un terreno, sobre una tierra fértil, que pueda dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Muchas gracias por lo que vas a hablar hoy a través de tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, para que la palabra, Señor, traiga sanidad, traiga refrigerio a nuestros huesos, sanidad a nuestro cuerpo, Padre, para que nos convirtamos a ti, Padre mío, porque dice tu palabra: entonces cuando se conviertan a mí, yo los sanaré. Padre celestial, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que harás, Padre. Así lo declaramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Aleluya, aleluya. Buenos días, mi amada iglesia. Buenos días, mi amada familia CCF. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Agradecidos de estar aquí en su casa? Amén. Gloria a Dios. Quiero que levante su manito si alguna persona nos visita en esta mañana, para que le demos la bienvenida. Bienvenida, mi amada. Allá tenemos otra vida. Levante su manito. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, mi amada. Bienvenida. La iglesia se alegra. Reciba un abrazo de parte de Dios. Oli. Bendiciones. Gloria a Dios por su vida, mi amado. Estuvo con nosotros en el retiro y ahora está toda su familia, la ha traído aquí a la iglesia. Dios le bendiga, amado. Gloria a Dios. Bendiga a toda su familia. Gloria a Dios por su vida. Porque Dios quiere que cuando Él nos habla, nosotros persistamos en su palabra. Amén. ¿Están listos? ¿Quiénes vinieron el anterior domingo? Porque es más o menos una continuidad a lo que hablamos el anterior domingo. Por eso usted no puede faltarse,
porque la palabra de Dios solamente nos va a sanar y nos va a liberar y nos edifica y nos transforma, para que nosotros no nos quedemos enanos espirituales, sino podamos comer el alimento sólido para poder cumplir con la gran comisión. El título de hoy, el tema de hoy, como se los había prometido el anterior domingo: no te soltaré hasta que me bendigas. Aleluya, aleluya. No te soltaré hasta que me bendigas. Fueron las palabras de Jacob cuando estaba luchando con el ángel. Y es así que vamos a leer Génesis capítulo 32, del 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob. ¿Cómo quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos pueden salir con esta palabra? Que sea un rema para nosotros y podamos determinarnos a luchar, pero con Dios, y no soltarlo hasta que no nos bendiga. Amén. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió que su nombre era Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Para los que vinieron el anterior domingo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Luchó con Dios para que su alma sea librada. Porque hemos visto el anterior domingo lo que significa Jacob. Y dice la palabra: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, que es importante que nosotros conozcamos. Le tocó el sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Amén. La vida es una lucha continua. Amén. La vida es una lucha continua, pero recuerde algo: que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, Efesios 6:12, contra gobernadores. Porque no tenemos, repitamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien se levanta contra tu vida, tenemos que aprender a discernir qué espíritus están atacando tu vida, o atacando tu familia, o atacando tu iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser ese hombre Jacob determinado para poder luchar contra estos principados, potestades, gobernadores
de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad que se levantan contra los que tenemos las armas espirituales, contra los que hemos resucitado a esta nueva vida espiritual en Cristo Jesús, porque tu lucha no es contra seres humanos, tu lucha no es contra hombres, tu lucha es contra seres espirituales que quieren desgastarte, enfermarte, hacerte la vida imposible para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, dejamos de pelear con nuestros esposos, con nuestras esposas. Nosotros tomamos las armas espirituales, el ayuno y la oración. Hoy canto victoria en el nombre de Jesús. Estoy haciendo 7 días de oración de Jericó y hoy canto victoria en el nombre de Jesús. Porque puestos de acuerdo, nosotros oyendo la voz de Dios, podemos hacer grandes proezas. Muy felices porque el 18 de mayo vamos a celebrar nuestro 7º aniversario de vivir, de levantarnos como centro cristiano familiar. Una iglesia perfecta para gente imperfecta, pero que busca el perfecto para nuestra transformación. Amén, amados. Entonces, con esto le menciono por qué. Porque la iglesia se va a levantar en una semana de cadena de ayuno y de oración para romper todo lo que se quiere levantar en contra de la iglesia, en contra de usted, que es la iglesia del Señor. Amén. En contra de todo lo que se quiera levantar. Así que le animamos para que usted se una. Ya vamos a estar dándole los anuncios para que usted pueda anotarse los días que usted quiere ayunar y que quiere conectarse a esta cadena de ayuno y oración. Hay una diferencia en nosotros, los que tenemos al Señor. Hablábamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso la palabra de Dios dice, Mateo 11:12, que el reino de los cielos sufre violencia, pero son los violentos los que lo arrebatan. Entonces, cuando usted se levanta en ayuno y oración, usted está saliendo de su comodidad. Usted está haciendo morir esta carne, porque hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia, pero son los violentos los que lo arrebatan. Amén, porque no es con... La Biblia dice, ¿usted quiere ganar batallas en su vida? Todos queremos ganar batallas. Pero la palabra de Dios dice, no es con espada, no es con ejército, no es con el poder humano, no es con el poder económico, es con su Santo Espíritu, dice la palabra. Déselo fuerte el aplauso. Aleluya. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. Así que después de esta palabra, toda la iglesia tiene que estar ayunando. Porque hay acechanzas del mal sobre tu vida, amado. Hay acechanzas del mal sobre nuestras vidas. Por eso los que están en la vida superficial, ahí en la orillita nomás, que no quieren compromiso. ¿Sabe usted que estamos viviendo en tiempos donde la gente no quiere comprometerse? Donde la juventud no quiere compromiso. Donde quieren andar como picaflores sin compromiso en nada. Entonces son los violentos los que lo arrebatan. Son los que cuando escuchan la palabra de Dios accionan, declaran, esta palabra la tomo y yo me levanto en ayuno y oración en el nombre poderoso de Jesús, porque no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces hay una diferencia. Como dice la palabra en Romanos 8, 37, 39, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estemos atravesando, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Cuántos declaran esta palabra? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna adversidad, ni nada de lo que esté pasando me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, Señor nuestro. Entonces esa es una de las diferencias. Otra diferencia que es que está con nosotros, Romanos 8, 31 al 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Cuánto pueden decir? ¿Quién? Si Dios es por mí, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Usted está declarando ahí: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quiénes? Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Cuántos toman esta palabra? Aleluya. Jeremías 20, del 11 al 13, dice la palabra del Señor: mas Jehová está conmigo. Aleluya. Declare la palabra: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Me encanta esta palabra. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. No lo mueva de ahí. Mire lo que dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. No quiere decir que seremos librados de la prueba. Por tanto, los que me persiguen, se levanta el enemigo, me persigue, pero no prevalece. Viene la depresión, pero se tiene que ir en el nombre de Jesús. Cualquier arma que se levante contra nuestra vida, dice, contra la iglesia, no prosperará. Tropezarán, pero no seremos librados, amado. Dígame uno en la palabra que no pecó. Dígame uno en la palabra que no tuvo pruebas, adversidades, depresiones, angustia. Dígame uno. Solamente Cristo tuvo, dice, el anterior domingo leímos que tuvo angustia hasta la muerte. Se angustió, sufrió. Entonces todos sufrimos. No hace la diferencia. A Jesús lo traicionaron, uno de sus discípulos. Entonces a veces no es el maestro, a veces son los discípulos. En Jesús nunca fue el maestro, porque siempre lo discipuló y lo amó. Pero hubo un Judas que los traicionó. Entonces dice: los que me persiguen tropezarán. O sea, me van a perseguir. Se van a levantar los gigantes contra mi vida, pero el Señor está conmigo y como poderoso gigante. Se van a levantar los Goliat, como se levantaron con David, pero el Señor estaba con David para destruir y sacar su cabeza. Entonces, ¿cuántos declaran esta palabra? Estos espíritus inmundos que se manifiestan a través de las vidas, porque así como Dios nos usa como instrumento, el enemigo también nos usa, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cuántos han encomendado su causa a Jehová? Porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Aleluya. Hemos leído en Génesis que el alma de Jacob fue librada. Fue librada. Entonces Él está alrededor de nosotros peleando nuestras batallas. Pero hay algo que yo debo hacer. Hay algo, porque hay gente que le deja a Dios lo que nosotros en la tierra tenemos que hacer.
pero hay algo que yo debo hacer. ¿Cuánto puede decir? Pero hay algo que yo debo hacer, como dice la palabra ahí en Génesis. No te dejaré, no te soltaré. Y lo dice, no te dejaré, porque ya raya el alba, déjame. Y Jacob le respondió, el versículo 26, no te dejaré si no me bendices. Hay algo que tenemos que hacer, no soltarnos del Señor. Hay algo que tenemos que hacer, no dejarnos de congregar. Hay algo que tenemos que hacer, no dejar de orar. Hay algo que tenemos que hacer, levantar el ayuno, no dejar de ayunar. Porque mientras usted está distraído, el enemigo está trabajando. No tenemos que dejarlo, no tenemos que descuidarnos, no podemos distraernos, porque el enemigo avanza. Porque cuando yo entiendo quién es mi Padre, cuando yo entiendo que soy una creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Él, yo entiendo que cuando yo entiendo que fui diseñado para cumplir los propósitos del Padre, así yo sé, así yo sepa, así yo vea, como dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Así yo vea, así el enemigo me estorbe, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así el enemigo estorbe los planes, así el enemigo se levante como río que viene con todo para querer azotarnos, ahogarnos. Así el enemigo se levante cuando yo sé quién soy, cuando yo sé cuál es mi propósito, cuando yo sé de qué madera estoy hecho, cuando yo sé mi diseño de excelencia, entonces yo puedo creer y abrazar las promesas de Dios. No va a haber enemigo, el enemigo estorba, pero se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ahora tiene relación con lo que yo le mencionaba al inicio. Porque nuestra lucha, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores que habitan en las regiones celestes. Porque porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando yo sé quién soy, el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero cuando estamos determinados como Jacob, con esa fuerza que luchó con un varón hasta que rayó el alba, ¿cuál es esa? ¿Qué es lo que debemos de tener para lo que yo le decía? Hay algo que tenemos que hacer nosotros. No te dejaré, yo no te voy a soltar. ¿Qué se llama eso? ¿Qué nombre usted le pone a eso? Persistencia, amor con amor, perseverancia, determinación. ¿Cuántos determinados hay en el nombre de Jesús para decirle: yo nunca te dejaré, Señor? Si Él no nos deja a nosotros, ¿por qué yo lo voy a dejar a Él? La Biblia dice: así la madre se olvidare de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra. ¿Usted se va a olvidar de lo que dio a luz? Hay muchas que sí, hay muchos que sí, pero Jehová nunca se olvidará de nosotros. Entonces, cuando estamos determinados como Jacob, con esa fuerza con la que luchó con un varón hasta que rayó el alba, determinados con esa fuerza, con esa persistencia. Y la palabra dice que cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué pasó? Hemos leído Génesis. ¿Qué pasó cuando vio la determinación de este hombre? La Biblia dice que luchó con un ángel. Pero para los más estudiosos de la palabra, dice que luchó contra el mismo Cristo antes de que fuera engendrado por una virgen pura y sin mancha. Luchó con Dios. Vi a Dios cara a cara, hemos leído, y fue librada mi alma. ¿Qué pasó cuando
cuando dice la palabra que ya no pudo contra él y lo toca, lo hirió. Porque yo quiero decirle algo, mi amada iglesia. Cuando Dios nos hiere, nunca será para hacernos daño. Nunca será para perjudicarnos. Cuando Dios nos hiere, es para transformarnos. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Dice la palabra que Él continuó luchando por su bendición. No te soltaré, no te dejaré si no me bendice. Luchó hasta que rayaba el alba, dice. Luchó por su bendición, porque en esa lucha había un propósito. Porque en esa prueba que estaba siendo librada su alma, Dios tenía un propósito muy grande para con Jacob. Cuando Dios te hiere, es para tu transformación. Los procesos, las luchas, las adversidades que nosotros podamos estar pasando, nunca se queje, mi amado. Nunca se queje. Dele gracias a Dios, porque era necesario, dígale. Era necesario, Señor, que pase. Porque si no, mi alma no fuera librada del Seol. Mi alma no fuera librada del infierno. Era necesario que pase porque tú me estabas llamando, pero a luchar contigo. Porque en mi lucha, el anterior domingo he compartido que hemos sido diseñados para depender de Dios. Porque por ese orgullo, por esa autosuficiencia que nosotros tenemos, entonces, si somos los escogidos de Dios, Dios nos va a tener que herir el muslo para que nosotros aprendamos a depender de Él. En esa lucha con el ángel, en esa lucha con el mismo Dios, había un propósito. Había un propósito. Hay un propósito con lo que está pasando usted, mi amado. Amén. Hay un propósito con lo que está pasando en mi vida. Hay un propósito mayor. Hay un propósito final, que el dolor y el sufrimiento quizás no me deja verlo ahora, pero yo sé que en todo Dios se va a glorificar, porque Él tiene un propósito para mi vida, con la adversidad, con la prueba que pasé, o con la que estoy pasando, o con la que pasaré. Por eso yo no voy a renegar en mi dolor, en mi temporada difícil. Yo estaré cantando, yo estaré alabando, yo estaré adorando, yo estaré confiando en el que todo lo puede, porque Dios ha permitido, no para perjudicarme ni destruirme, sino para la postre hacerme bien, dice la palabra, para librar mi alma del infierno. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Jacob, el anterior domingo, hemos visto que Jacob, ¿qué significaba el nombre de Jacob? Significaba usurpador, significaba engañador, era un manipulador, era un vivo de eso, pero para lo malo. Porque hay gente que usa la inteligencia para lo malo. Por eso tenemos que luchar con Dios para que nosotros nos encaminemos. Entonces, ese usurpador que había engañado a su padre para obtener la primogenitura, porque había bendición en los primogénitos. Entonces engaña al padre y le roba, cambia Esaú, su hermano gemelo, cambia su primogenitura por un plato de lenteja. Hablé como la lenteja, como una debilidad en los seres humanos, como una adicción, como un vicio. El vicio de la comida, el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, la pornografía, cualquier adicción que el enemigo quiere arrastrarnos y esclavizarnos para que seamos esclavos de eso. Pues Saúl estaba desenfocado. Eran hijos que tenían promesa de Dios, eran hijos que conocían la palabra de Dios. Pero cuando uno es cautivo y esclavo por todo menos de Cristo, porque somos esclavos de Cristo, porque somos esclavos, hijos de Dios. Pero cuando nosotros nos convertimos dependientes de alguna sustancia, cuando nosotros nos convertimos dependientes de algo en nuestras vidas, del poder económico, estamos bailando al son de que nosotros vemos, escuchamos de las noticias y no estamos centrados en lo que Dios dice, entonces nuestra mirada va a ser nublada.
Por eso decía el anterior domingo, necesitamos depender de Dios para tener claridad, para tener sabiduría y tomar decisiones sabias que después no nos lleven a llorar y a sufrir, como Jacob, que estuvo 20 años en el desierto huyendo de su hermano Esaú porque lo había engañado. Por eso significaba Jacob usurpador, engañador, expropiador, manipulador. Todo eso significaba su nombre. Y por eso en esta mañana Dios necesita cambiarnos el nombre. Amén. ¿Cuántos quieren? ¿A quién Dios le está hablando en esta mañana? Dios necesita que nosotros no cambiemos la bendición y las promesas que Él tiene para nosotros y nuestra descendencia por estar desenfocados, porque anhelamos la lenteja. Esto es algo muy simbólico y podemos hacer una analogía de lo que representa el plato de lenteja, lo que más te agrada, pero sabemos que no agrada a Dios. Y sabemos que si no le agrada a Dios es porque nos va a destruir y va a destruir nuestra familia. Entonces a veces rápidamente cambiamos el placer, cambiamos el dinero, cambiamos por la bendición de Dios. Y este vivillo, Jacob, que significaba usurpador, expropiador, engaña a su padre y se hace bendecir como si fuera su hermano Esaú. Y también roba la bendición, la primogenitura a Esaú. Pero como cada mala decisión tiene su consecuencia, este Jacob huyó al desierto por 20 años huyendo de su hermano que lo quería matar. Por eso no actuemos con manipulación, actuemos con sabiduría, actuemos con la dirección del Espíritu Santo. Por eso la dependencia que tenemos que tener del Señor, mis amados. Amén. Entonces ahí vemos el cambiar la primogenitura, cambiar por un plato de lenteja, por algo que yo necesito por la urgencia, porque a veces en la necesidad nos convertimos muchas veces en personas inmediatistas, que vemos ese momento, pero no estamos viendo que esa decisión de ese momento, por la urgencia o por la necesidad o por el deseo o por los malos deseos, me puede llevar a llorar y a sufrir muchos años. Por eso tenemos que estar conectados a Dios. Por eso que tenemos que estar dependientes del Señor. Jacob era un luchador y lo debilita. El músculo del muslo es donde está la fuerza y la fortaleza de un luchador. Los que saben, no está Ciro por aquí. Él sabe, ¿no? Y todos los luchadores, a ver, por lo menos los que van al gym, saben que cuando se hiere, se lastima el músculo de la pierna, se debilita la persona para seguir luchando. Eso los luchadores lo saben. Entonces Jacob fue herido en el músculo del muslo, de la pierna, para debilitarlo. Mi amada iglesia, puede ser que a usted se sienta debilitado ahora porque quizás usted fue herido. No importa si usted fue herido. Dios tenía un propósito para Jacob. Y Jacob sufrió, estuvo en el desierto siendo perseguido por su hermano porque lo quería matar. Y todo lo que hizo. Pero yo quiero decirle que esa herida o esa herir el músculo del muslo tiene una razón de ser. Puede ser que esa lucha que estás pasando te está debilitando. Esa lucha que estás pasando te está desgastando. Pero es ahí donde viene la prueba para ver de qué madera estoy hecho. Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero son los violentos los que lo arrebatan. De no cansarnos, de insistir y de persistir, como Jacob, que le dijo: no te dejaré, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Aleluya. Entonces esta mañana el Señor nos trajo para fortalecernos en fe. El Señor, si está pasando mi amado y mi amada una prueba donde usted se siente debilitado,
por la situación económica, por los problemas familiares, por una enfermedad, por cualquier situación adversa que esté pasando en su vida, está debilitado, solamente en el Señor usted va a cobrar la fuerza y la fortaleza, porque en esta prueba que usted está pasando se están librando muchas batallas espirituales y a veces nosotros no la vemos porque preferimos la lenteja, porque estamos nublados. Porque Dios a todos nos ha dado porciones de sabiduría, porciones de inteligencia, porción de fe, porción de amor. Usted puede decir no tengo, claro, no la tiene porque usted se alejó de Dios, pero usted vuélvase a Jehová y usted va a ver que empieza a hacer crecer todos los dones y los talentos con la que hemos sido diseñados para cumplir nuestro propósito en la tierra. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces vemos que cuando Dios te hiere, decía hace un momento, nunca será para perjudicarte, será para transformarte a la imagen de Cristo. Porque ahí le cambia el nombre de ser un usurpador y vemos el versículo donde le dice, y el varón, el 28, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino te llamarás, ¿qué le dijo? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Determinación, persistencia en lo que fuimos llamados, mis amados. Entonces vemos la palabra que nos dice que de Jacob, de ser un usurpador, engañador, le cambia su nombre a Israel. A través de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él. Después de haber cambiado, haber engañado, haber usurpado, demostró que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. Después de todo lo que había hecho, dejó que Jehová prevaleciera en su vida. Israel significa Dios prevalezca. Por eso, mire de fuerte que son los nombres. Mire que Jacob era usurpador, engañador, expropiador, pero Dios le cambia su nombre en esa batalla, le cambia el nombre por Israel. Israel significa estar dispuesto a que Dios prevalezca. Israel significa Dios prevalezca en mi vida. Por eso, por más que hayamos hecho, hayamos caído, hayamos pecado, vamos a tener consecuencias, mis amados. De hay algo que no nos podemos librar, es de la consecuencia. Por eso le manifestaba que tenemos que tener esa claridad, esa sabiduría para tomar decisiones sabias, porque estuvo 20 años en el desierto huyendo de su hermano. Pero no solamente 20 años. Cuando él va a trabajar con Labán, ¿sabe cuántos años lo engañó Labán? 14 años fue engañado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra. 14 años. Años estuvo sin que le pague el sueldo. Y 14 años para llegar a casarse con la hija de Labán que él amaba, que era Raquel. Pero estamos en una generación, en unos tiempos donde la gente no quiere persistir, donde la gente no se levanta a ayunar y a orar para clamar, para decirle, quiero mi esposa, quiero mi esposo, Señor, quiero un trabajo, lo que usted esté necesitando, mi amado. Hay gente que prefiere poner la mirada en la empresa, la mirada en el gobierno, y están mirando y teniendo toda la información, pero sacan la mirada del Señor. Entonces, 14 años fue engañado por su suegro Labán para tener la mujer que él amaba. Porque es así, el que engaña, dice la palabra, va de mal en peor. Ahí le cambia el nombre. Dios prevalezca, Israel. Hay gente que cuando algo no le sale bien o como ellos querían, rápidamente se alejan de Dios. Rápidamente se alejan del servicio. Rápidamente se alejan de la iglesia. Dejan de congregarse cuando algo no les salió como ellos esperaban. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, dice la palabra de Dios que hay caminos que para el hombre le parecen caminos de bien, caminos rectos, pero al final son caminos de muerte.
No seas, Romanos 12:21 dice la palabra del Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estos cambios de nombre que encontramos en la palabra y que espiritualmente también hoy va a cambiar en nosotros. Quizás usted tiene etiquetas o hay algo que lo está gobernando. De alguien usted está dependiendo o de algo usted está dependiendo para sentirse bien. Estos cambios de nombre apuntan al poder transformador de la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa estos cambios de nombre? Significan un nuevo comienzo en nuestra vida. Era un nuevo comienzo en la vida de Jacob, una ruptura con el pasado y una reconstrucción hacia los propósitos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Significa un nuevo comienzo en mi vida, una ruptura con el pasado. ¿Cuántos quieren romper ese pasado? Que el enemigo no traiga a tu memoria el pasado. El pasado, cuando lo trae, tiene que ser para decirle gracias, porque con mano poderosa me sacaste de ese lugar. Porque hoy me cambias el nombre, Señor. Hoy me cambias el nombre. Hoy le pongo nombre a mi condición. Pero como dijo Miki en el retiro, hasta aquí. ¿Cuántos quieren decirle? Hasta aquí se te acabó. Porque usted está hablando por fe. Usted está hablando con fe. Hasta aquí llegaste. Porque lo que me gobernaba ya no me va a gobernar. Porque soy gobernado por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Porque Dios me dijo que no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me dijo que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y dio su vida en la cruz. Por tanto soy libre porque Jesucristo me liberó, porque Jesucristo me libertó. Jesús es el libertador de los cautivos y oprimidos por el diablo. Aleluya, gloria a su nombre. Bendito seas por siempre. Jacob, después de manipular y querer lo que él quería, trabajó por la bendición de la primogenitura. Lo hizo con engaño. Lo hizo con engaño. Manipuló y trajo con engaño esa bendición. Imagínense, decía el anterior domingo, que hay gente que manipulando cree y ora encima para tener la bendición de Dios. Entonces no es con espada. No sé si lo podemos buscar, Jimmy. No es con espada, no es con mi fuerza, no es con la manipulación, es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como le decía, le mencionaba, esta bendición que él tanto quiso, engañando, le costó muchas lágrimas, le costó engaño, le costó dolor. A él también lo engañaron. ¿Sabe qué? Lo decía lo anterior domingo. Si tus vueltas en el desierto, en tu prueba, como en el Antiguo Testamento, tenían que ser 40 días, se convirtieron en 40 años. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey. Génesis 32 del 7 al 11 dice la palabra del Señor. Entonces Jacob, por esto que le mencionaba, que con manipulación y engaño quiso tener la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, entonces Jacob tuvo gran temor, dice la palabra, y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y es lo que le decía, él en la prueba ya empieza a pensar, empieza a hacer cómo iba a zafar, cómo iba a salir de la situación con la que estaba pasando. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, porque Dios es Dios generacional. Era Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac, su padre, y Jacob. Entonces, como él conocía la palabra, el anterior domingo mencionaba
que como último recurso tomó las promesas de Dios. Pero hoy es cambiado nuestro nombre y nosotros vamos a creer en las promesas y vamos a abrazar las promesas de Dios. Vamos a declarar las promesas, vamos a creer las promesas de Dios. Entonces Jacob, cuando se ve atemorizado, cuando se ve que ya su vida no tenía escapatoria, empezó a orar, a declarar las promesas de Dios y dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué dijo? Le temo. Tengo miedo porque mi hermano me persigue para matar. Tuvo miedo porque esa manipulación, ese robar, expropiarse de la bendición de la primogenitura, tuvo sus graves consecuencias, mis amados. Jacob, después de haber manipulado, después de haber engañado, se da cuenta que no era así, se angustia y empieza a declarar las promesas de Dios. Se da cuenta que al que no hay que soltar es a Dios, pese a las circunstancias que estamos atravesando. Amén. Ahí se da cuenta que al que no hay que soltar es a Dios, pese a las circunstancias que estaba atravesando. Estaba debilitado como Jacob. Estaba debilitado Jacob con la prueba, con el desierto. Quizás usted esté como Jacob, debilitado por las pruebas, los problemas familiares, legales, con la pierna descoyuntada. ¿Qué significa eso? Le mencionaba. Para nuestra perfección, para nuestra transformación, porque Dios tiene propósito. Vemos cómo este hombre lucha con el ángel de Dios y lo vence. Jacob, que tenía la resistencia y la persistencia para poder crecer y abrazar las promesas de Dios. Génesis 32, del 9 al 11, que hemos leído, empieza a declarar las promesas de Dios para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Él empieza a luchar. Nada en la vida que sea bueno será fácil de adquirirlo, mis amados. Vuelvo a repetir, nada en la vida que sea bueno será fácil de adquirirlo. Nunca más querer obtener lo que yo quiero con mi autosuficiencia, fuera de Dios, nunca más, en el nombre de Jesús. Por eso hoy renunciamos a la autosuficiencia. Por eso hoy renunciamos al orgullo. Renunciamos ¿cuántos renuncian conmigo? Renunciamos a la manipulación. Hable, declare la palabra, porque por tus palabras serás condenado, pero por tu palabra también serás prosperado, serás liberado. Renunciamos a la manipulación, renunciamos a la autosuficiencia, renunciamos a la rebeldía, renunciamos al orgullo para no tener que sufrir lo que Jacob sufrió. En el nombre de Jesús renunciamos. No esperemos darnos cuenta, porque ¿sabe qué, mis amados? No esperemos estar en el proceso para hacerlo, porque ¿sabe qué? Cuando Jacob lucha con el ángel, ya Jacob estaba luchando. Él era un hombre procesado por Dios. Cuando él lucha con el ángel, ya había tenido sus experiencias. Dios siempre se manifestó en él. Dios se manifestó en Betel, ¿se recuerda? Cuando se duerme y pone como piedra una almohada. Ahí él se soñó con una escalera grande que los ángeles, una escalera del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, donde ángeles bajaban y subían. En el nombre de Jesús, bajaban y subían, porque Dios le hablaba. Dios estaba con él, Dios lo protegía, pero a veces nuestra naturaleza humana carnal, la desconexión de Dios,
nos hace cometer decisiones erráticas, tomar decisiones equivocadas. Entonces ya él había trabajado, él había luchado y había determinado. Así fue engañado por Labán su suegro, pero había obtenido lo que él quería: casarse con la mujer que él amaba, que era Raquel. Entonces cuando ya lucha aquí con Dios, ya había luchado, estaba luchando con un hombre que estaba procesado. Luchó con Dios, dice la palabra, luchó con Dios hasta que rayó el alba para obtener su bendición. Gracias, pastor. Hasta obtener su bendición. Jacob fue engañado por su suegro. Génesis 28 del 10 al 15 dice la palabra del Señor. Génesis 28 del 10 al 15. Esa no te la di, Jimmy. Pero dice la palabra: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Yo agarro esa palabra para nuestra vida. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Aleluya. Sigamos ese versículo, repitámoslo. Entonces él se da cuenta. Mire, por eso los ángeles ministradores son enviados del cielo. Nosotros los pedimos y los ángeles acampan alrededor de nosotros en el nombre de Jesús. Porque sigamos leyendo el versículo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El Señor nos guarda por donde nosotros vamos, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. No te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Entonces hay gente que está determinada, hay gente que es muy exitosa en esta tierra y alcanza lo que se propone. Yo conozco mucha gente exitosa que trabaja, se esfuerza para obtener lo que quiere y lo alcanza. Pero quiero decirle que todo lo que nosotros construyamos en la tierra, cuando nos vamos, se va a quedar aquí. Pero cuando yo lucho las batallas con Dios, será para mi eternidad. Por eso Él no nos dejará hasta que no haya hecho lo que Él dijo que haría con nosotros. Y Él nos protege donde quiera que nosotros vamos. Entonces, mis amados, Dios quiere gente, hijos que no sean pusilánimes, débiles, susceptibles. El Señor quiere que nosotros construyamos, que nosotros echemos raíces. Y esta palabra es para mí también. La palabra de Dios es para todos, mis amados. Porque estamos, como le mencionaba, en generaciones que no quieren compromiso. Hay gente, la juventud no quiere comprometerse. Por eso alguien les habla mal y se van. Cambian de trabajo como cambiar ropa cada día. Cambian de iglesias como los saltamontes, porque no quieren que se les diga nada. Porque no quieren recibir de Dios. Esos son los rebeldes. Dios necesita cambiarnos el nombre en esta mañana. De rebeldes, de Jacob, de orgullosos, de manipuladores, de engañadores, a Israel. Que Dios prevalezca en mi vida. No te dejaré y no te soltaré hasta que me bendigas, Padre mío.
No importa cuán debilitado esté, no importa cómo me sienta, pero yo sé que cuando los ángeles llegan, cuando Dios llega a nuestras vidas, es para traer buenas noticias, es para traer cambios, es para traer bendición, es para traer transformación en nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Pero mire que hemos leído la palabra del Señor que dice: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo en ese mismo lugar. Debilitado de la pierna, pero fuerte en Dios, y su alma fue librada, y Dios lo bendice en ese lugar. Aleluya. Lo bendice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Luche por su matrimonio, porque ahora cualquier cosa pasa, me divorcio, porque el enemigo quiere desanimarnos, porque el enemigo quiere que nosotros andemos de un lado para el otro sin norte. Y es por eso que necesitamos luchar y no dejar a Dios y no soltarlo. Génesis 18 del 1 al 15. Yo le digo en esta mañana, mis amados, abrace las promesas de Dios. No importa la edad que usted tenga, no importa la situación que esté pasando, no importa cómo se encuentre, porque cuando llegan los ángeles, llegan para bendecirte. Cuando llega la presencia de Dios a nuestras vidas, es para bendecirnos siempre, es para transformarnos. Por eso la prueba que estamos pasando, que estás pasando, mi amada iglesia, no es para herirte, es para la postre hacerte bien, dice la palabra. Después dice la palabra de Dios: le apareció Jehová en el encinar de Manré, le apareció Abraham. Usted sabe que somos hijos de Dios, siervos de Dios, pero todos tenemos una necesidad. Amén. ¿Sabía, no? Que todos tenemos batallas. Todo el mundo sufre y todos tenemos batallas. Pero lo que pasa es que nosotros decimos con la palabra, nosotros ya no peleamos con fuerzas humanas, peleamos con el Espíritu de Dios. Entonces dice, Dios le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. ¿Quién fue ese? Abraham. Corre, corre, porque era un hombre de oración, era un hombre de fe que estaba enfocado y dependía de Dios. Sale a recibirlos y se postró en tierra, porque era un hombre humilde, porque era un adorador, porque era un hombre reverente, porque él sabía honrar la presencia de Dios. Ese era Abraham. Sabía y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo: Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aleluya. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo.
casada con el hombre, el padre de la fe. ¿Y seguimos? Entonces, amados míos, esa es la conexión, esa es la dependencia. Porque cuando Dios llega, llega para bendecirte. Cuando, si podemos seguir el Génesis 18, dice la palabra de Dios, el 14. Entonces vemos que aún que nosotros no creamos, más abajo la palabra dice, que Sara se rió, que Sara ya no menstruaba, pero había una palabra dada por Dios. Entonces volveré y te visitaré, y lo que era imposible para ustedes, para mí todo es posible, dice. Porque hay algo imposible para Dios. Porque cuando sabemos honrar la presencia, porque cuando somos dependientes de Dios, necesitamos ser transformados. Y esa prueba que pasó Jacob, luchó con el ángel hasta que rayó el alba, representa que en mi debilidad, que en mi adversidad, yo no me soltaré del Señor, porque yo sé que hay una bendición grande para mi vida, porque yo sé que lo que es imposible, como Sara y Abraham estaban pasando y tenían la necesidad y el deseo de tener un hijo, el hijo de la promesa Isaac, el padre de Jacob. Entonces Dios llegó y visitó. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, ahí estaba. Ahí estaba. Están los ángeles. Mis amados, Abraham sabía honrar la presencia de Dios. Sabía honrar el tiempo donde nosotros tomamos las armas, la alabanza, la adoración, todo lo que representa y lo que tuvieron. Estoy terminando para que puedan subirlos de la alabanza. Sabían honrar la presencia de Dios. Porque cuando llega el Señor, así como luchó, cuando nosotros nos determinamos de que lo que nosotros hemos elegido es hasta el final, mis amados. El compromiso con Dios es hasta el final. Y si usted se compromete con Dios, usted se compromete con la gente. Usted se compromete con su responsabilidad. Usted se compromete en su matrimonio. Usted se compromete como padre. Usted se compromete con lo que Dios diseñó. Y dijo: yo no te dejaré y te voy a proteger. A donde quiera que usted vaya, yo te protegeré, dice la palabra de Dios. El Señor siempre protegió a Jacob. Mandó sus ángeles para protegerlo, pero no fue librado de su consecuencia. La consecuencia la vamos a pasar. Por eso es tiempo de buscar a Dios, de luchar con Dios. No importa la adversidad que estemos pasando, pero le vamos a decir: Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. Déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrace las promesas, abracemos las promesas de Dios, mis amados. Comprometámonos con lo que tenemos. Comprometámonos, porque el Señor quiere bendecirnos. No importa cuán dañado esté, no importa cuánto esté sufriendo. Yo le invito a que cierre sus ojitos. Padre, le damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, por la alabanza, por la palabra, Padre mío. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos cambias el nombre. Hoy yo decido, Señor, yo quiero, Padre, que en esta prueba que estoy pasando, en esta adversidad que estoy pasando, Padre, yo abrazaré las promesas. Abrazaré las promesas, Padre mío, y te buscaré con determinación. Seré insistente, Señor. Seré persistente. Seré determinado, Padre,
Porque yo sé que cuando yo abrazo las promesas, que cuando yo te busco con insistencia, cuando yo saco la mirada en el hombre, saco la mirada en las situaciones que estoy pasando y pongo la mirada en ti, Padre mío, debilitado, cansado. Estaba cansado Jacob, pero él sabía lo que quería. Después de todo lo que pasó y vivió, porque en algún momento hemos sido Jacob, en algún momento hemos usurpado, hemos manipulado situaciones para nuestros propios beneficios y después hemos tenido las consecuencias. Aún en medio de tu dolor, de tu aflicción, del accidente, en medio de todo, Dios te protegió. Dios protegió a tus hijos. Dios protegió a tu familia. Él siempre estuvo. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y nosotros todos los días te buscamos, te alabamos, te adoramos y pedimos que envíes tus ángeles ministradores a acampar alrededor nuestro, Señor. Siempre estuviste ahí cuando creíste que Dios se había olvidado de tu vida, de tu situación, cuando creíste que estabas solo, cuando dijiste por qué pasaron las cosas, no debieron pasar. Dios estaba protegiendo tu vida. Dios estaba librando tu alma del infierno. Y el Señor te dice, era necesario que pase, porque si no, tu alma no sería librada del infierno. Era necesario. Yo lo permití, porque mis planes siempre serán planes de bien. Yo lo permití, porque los planes y los proyectos y los propósitos de Dios siempre serán de bien y nunca serán de mal. Hoy podemos decirle, muchas gracias, Señor. No lo entendía. En su tiempo no podía entenderlo. Me sentía solo. Me sentía sola. Desamparado. ¿Cuántos sintieron en algún momento ese dolor y esa desprotección? Pero el Señor dijo que todos los días estaría con nosotros, que Él está como poderoso gigante a nuestro alrededor, que Él envía ángeles celestiales a acampar alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra familia. Muchas gracias, Padre, por tu protección. Muchas gracias porque de cuántas nos libró Jehová. Muchas gracias, Señor. Hoy pido, ¿cuántos pueden decirle? Hoy pido que mi nombre sea cambiado, Señor. Cámbiame este nombre, estas etiquetas que el mundo te puso, que eras un borracho, que eras un drogadicto, que eras un usurpador, un manipulador, un arrogante, un soberbio, un rebelde. Hoy, Señor, hoy, Padre, te pedimos que tú nos cambies ese nombre, Padre mío. Cambia mi nombre, Señor, porque dice la palabra que cuando Jacob luchó con el ángel, fue librada su alma. Tú no quieres que estemos en la misma condición que nos encontrábamos antes, Padre mío. Tú quieres, Señor, que estemos conectados a la vid. Yo soy la vid verdadera. Ustedes, mi Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos. Y si el pámpano no da fruto, será cortado, dice la palabra. Por eso, Padre, cámbiame el nombre. Hoy declaro, Señor,
que ese nombre es cambiado en nosotros por Israel. Dios prevalezca. Dios prevalezca en mi vida. Dios prevalezca en mi casa. Dios prevalecerá en mis hijos. Hoy me cambias el nombre, Padre mío. Hablaré la verdad y no la mentira, Padre Santo. Hoy me cambias el nombre y yo soy el único que puedo tener, que tengo la autorización para que tú lo hagas, Padre mío. Hoy nos cambias el nombre, Padre Celestial, porque yo no seré vencido por el mal, sino yo venceré al mal con el bien. Yo venceré al mal con el bien, Padre mío. Cuando me den en la mejilla, daré también la otra, Padre. Cuando me hagan daño, voy a bendecir. Voy a bendecir a los que me han hecho daño. Voy a bendecir a los que me persiguen. Les voy a seguir haciendo el bien. Seré un hombre y una mujer agradecida, porque tú me llamaste a cumplir un propósito. Yo te doy gracias por todas las pruebas y las adversidades que estoy pasando en mi vida. Dele gracias, porque hay un propósito. Tú quieres librar mi alma del infierno. Tú quieres librar mi alma del Seol, Padre Santo. Yo prefiero, Señor, luchar contigo, Señor, como quiera que esté, como quiera que me encuentre, Padre, porque yo sé que detrás de esa insistencia, detrás de esa persistencia, detrás de esa determinación, dice la palabra, Jehová lo bendijo en ese lugar. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El Señor trae una bendición para tu vida. Así como Abraham honró la presencia de Dios, así como Abraham adoró y quiso que la presencia de Dios entre en su vida y en su casa, para darle todo lo que faltaba y para darle todo lo que el Padre había dicho que haría con Abraham, que haría con Isaac y con Jacob, Padre mío. Dice la palabra que aún en la edad que ya le había cesado el periodo de las mujeres, aún cuando Abraham ya estaba viejo, dice la palabra que Dios le dio lo que le había prometido, porque ante todas las cosas Dios es veraz, dice la palabra. Él es un Dios de pactos, que Él cumple las promesas, pero cumple las promesas para los determinados, para los que creen, para los que creen en Él, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Muchas gracias, Padre. Yo declaro que tu iglesia, Señor, en esta mañana los ojos del entendimiento se abrieron, y hoy declaro para tu iglesia, Padre, que lo que era imposible para nosotros será posible, Padre. Será posible, porque vamos a honrar siempre tu presencia, porque vamos a honrarte con nuestra fe, Señor, porque vamos a honrarte, Señor amado, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque vamos a honrarte de todas las maneras, Padre mío. Hoy preparamos nuestro corazón para adorarte, Señor, para venir a sembrar, para darte lo que a ti te pertenece, Padre Celestial. Porque no damos, Señor, no damos por lo que tú nos vas a dar. Damos para honrarte como Abraham, porque ya tú tenías la promesa, ya tú tenías el Isaac, Señor, ya tenías el hijo, Padre mío. Por eso Abraham te honraba, y por eso te vamos a honrar con nuestros tiempos, con nuestras ofrendas. Te vamos a honrar de todas las formas, Señor. Despierta tu iglesia, Padre mío, porque cuando nosotros sembramos es que cosechamos, porque mejor es dar que recibir, Padre mío. Libera, activa, Señor, a tu iglesia en fe, Padre Santo. Declaro, Señor, que esta semilla que traemos, Señor, a este altar, esta semilla de obediencia, estos diezmos, Señor, estas ofrendas, Señor, se van a multiplicar, se van a multiplicar. Declaro, Señor, que tú abres puertas de trabajo, Padre. Padre mío, declaro que tu empresa va a crecer, tu empresa se va a multiplicar, porque nunca más buscarás la bendición en los hombres, buscarás la bendición en el Señor, porque pelearemos con Dios y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a sanar, porque Él lo bendijo. Muchas gracias, Padre. Traemos los diezmos
para que haya alimento en la casa. Muchas gracias, Señor. Declaro la multiplicación, declaro el tiempo de la expansión para tu vida. Recibe el tiempo de la multiplicación, el tiempo de la liberación, el tiempo de la sanidad, donde tus hijos serán enseñados por Jehová. Declaro esa palabra. Recibe la palabra. Tus hijos, Señor, serán enseñados por Jehová. Tu descendencia heredará la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que esta semilla, Padre, que es para honrarte, traerá la bendición y la multiplicación en los hogares de mis hermanos, en las empresas de mis hermanos, en esta casa, Señor, en esta casa, Padre. Muchas gracias. No faltará el pan, no faltará el alimento en esta casa. Dijo Jehová de los ejércitos. Siempre habrá palabra, siempre habrá bendición, Padre mío. Gracias por los pastores, gracias por los líderes, gracias por los servidores, Padre, que trabajamos unidos para que tus promesas, que a través de tus promesas podamos alcanzar al mundo para Cristo. Hoy nos comprometemos, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor. ¿Cuántos se quieren comprometer? Hoy nos comprometemos, Señor, a abrazar tus promesas, Padre. Abrazar tus promesas, Padre. A cambiar el nombre de Jacob para no esperar, no manipular la bendición, Padre, sino para esperar el tiempo tuyo, porque en ti está la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Amén, amén y amén.